Comencemos, nos olvidamos de control y comenzamos con esta segunda clase de variable compleja, donde habíamos quedado en un ejercicio bien simpático. Habíamos dicho que íbamos a buscar una función que cumpliese la hipótesis siguiente, que fuese holomorfa, ojalá en todos los complejos, una función que cumpliese que f de la suma fuese igual a f de z1 multiplicado por f de z2, una función tal que cuando uno la aplicaba al complejo de la forma x más 0i, o sea, un complejo que no tiene parte imaginaria, en ese caso se recuperara la vieja exponencial, y ojalá una función que cumpliese que f' de z igual f de z. Ahora, ¿qué hicimos en la clase pasada? En la última clase, antes de la pausa del 18, demostramos que si estas hipótesis uno las acepta como verdaderas, si uno encontrara la función que cumple todo esto, entonces eso implica que dicha función debería ser f de x más y, debería ser la función e a la x coseno de y más y veces seno de y. Pero eso no termina probando que la exponencial existe. Solamente lo que hemos probado es que si existiese, ¿se fijan? Si la exponencial existiese, entonces esa fórmula debería ser cierta. De alguna forma, eso es la unicidad. ¿Se fijan? Si existe, tiene que ser esta, es única. Pero podría ocurrir que no existiera. Entonces, ¿cómo se prueba que existe? Bueno, hay que intentar ahora hacer el implica al revés. El implica al revés. Si yo tomo esta función, ¿será que esta función cumple todo? Entonces, bueno, eso es lo que queremos hacer ahora. Ahora, obviamente la primera parte es verdad. ¿Por qué razón? Porque justamente así fue como dedujimos esto. ¿Se acuerdan que esta función era e a la x coseno de y más y veces e a la x seno de y, donde esta primera parte era la función u, esta segunda parte era la función v, y justamente buscamos las funciones u y v que cumplieran las condiciones de Cauchy-Riemann. Pues bien, dado que estas dos funciones cumplen las condiciones de Cauchy-Riemann y son funciones de clase C infinito, derivables, diferenciables en el sentido de CBB, de cálculo en varias variables, al ser funciones de clase C infinito que cumplen Cauchy-Riemann, entonces inmediatamente la función compleja que resulta es holomorfa en todos los complejos, no hay ningún problema con eso. Ahora, la tercera propiedad pienso que también es directa, porque solo reemplaza y igual a 0, queda al tiro que f de x más y por 0 es e a la x veces coseno de 0 más y veces seno de 0, que es simplemente e a la x. Porque coseno de 0 vale 1, seno de 0 vale 0, y eso también lo usamos en el calculito que hicimos en la última vez. Así que esta tercera condición es cierta. ¿Cuál es la que nos falta verificar? La segunda y la cuarta. Entonces, la cuarta es muy sencilla. Es la segunda la más importante porque cuando nosotros hicimos el cálculo de esto, dijimos que f de x más y z era f de x multiplicado por f de y. Así lo hicimos. Y de acuerdo a nuestro cálculo, efectivamente la fórmula f de la suma igual producto de los f's es verdad, pero es verdad cuando sumo un número real puro con un imaginario puro. Y lo que hay que hacer es demostrar, esta es más fuerte. ¿Se fijan que esa es más fuerte? Porque dice cuando sumo dos complejos arbitrarios. No tiene por qué ser el primero solo real y el segundo solo imaginario, como fue lo que usamos ahí. O sea, ahí era muy sencillo. Entonces, hagamos esa demostración. Esa es la más importante, la que nos queda pendiente. Después la derivada es fácil, porque la derivada, ¿se acuerdan que era simplemente de u de x más y veces de u de y? Entonces, perdón, más y veces de b de x. Y en realidad las derivadas con respecto a x me aprovecho de la exponencial que tienen derivadas igual a ella misma. Así que la última va a salir fácil. La pregunta es, ¿cómo se calcula f de z1 más z2? Entendiendo que z1 es x1 más y veces y1. Z2 es x2 más y veces y2. O sea, la suma es el complejo x1 más x2 más y veces y1 más y2. ¿Les parece? Cuéntenme si. Eso es f de la suma. Ahí está la suma de los 6. Y ahora aplico la fórmula. De acuerdo a mi fórmula, ¿cuánto vale f de esa cosa? Vale exponencial de ¿cuánto? x1 más x2. Entonces ahí x1 más x2. Y de hecho ahí creo que rápidamente vamos a saltar a la línea siguiente. Lo vamos a hacer más tarde, pero ya estamos viendo aquí que aparece exponencial de la suma en R. Y todos sabemos que la exponencial de la suma en R es producto de las exponenciales. Así que hasta ahí estamos perfectos. Factor de. Y después viene coseno de.
Ya. Coseno de... Ayúdenme, porque ahí está la parte complicada. Coseno de la parte imaginaria. Y la parte imaginaria es y1 más y2. y1 más y2 más y veces seno de y1 más y2. Ya, entonces ahí, ¿qué usamos? Usamos la vieja fórmula de... Ya, aquí puedo poner e a la x1 por e a la x2. Ningún problema. Y aquí usamos la fórmula del coseno de la suma y seno de la suma. ¿Cuánto valía el coseno de la suma? Era coseno de y1, coseno de y2, ¿así era? Más o menos, menos seno de y1, seno de y2, más y veces, ahora, seno de la suma. Seno de la suma era seno coseno. Ah, seno coseno. ¿Cómo vas a escribir ese seno coseno? Ah, ¿lo puedo escribir al revés? Escribámoslo como coseno seno mejor. Seno coseno más coseno seno. O sea, podemos escribir coseno seno más... Es lo mismo, ¿cierto? Coseno de y1, seno de y2, más coseno de y2, seno de y1. Listo. Ah, sí. ¿Por qué conviene escribirlo así? Es la misma forma, pero creo que ahí... ¿A cuánto hay que llegar a todo esto? Ah, Vnl a la x1, Vnl a la x2. ¿Qué es lo que hay que llegar aquí? A que eso es f de z1 multiplicado por f de z2. Pues la parte real está lista, x1 y x2. Y aquí con y1 y y2, ¿qué hay que demostrar? Que eso es igual a ¿cuánto? Entonces ahí un salto rápido. Es decir, esto claramente, aquí pueden poner asterisco, pero esto claramente es igual a, bueno, e a la x1, e a la x1, e a la x2, e a la x2. Y aquí puedo decir que hay real menos imaginario. ¿A qué se parece eso? Se parece al producto, será el producto de coseno de y1 más y veces seno de y1 multiplicado por coseno de y2 más y veces seno de y2. Ahí está la pregunta. Ya, ¿qué opinan de eso? ¿Será verdad esa identidad? Ahí estaría, se fijan, S con S sería la función evaluada en Z1. Y la exponencial de x2 multiplicada por esa otra cosa sería la función f evaluada en Z2. ¿Y qué pasa con ese producto? ¿Funciona bien? ¿Cómo se multiplicaban dos complejos? Era real por real, coseno, menos imaginario por imaginario, ahí está, seno con seno. Y después, ¿cuál era la parte imaginaria? Era real por imaginaria, coseno de y1 por seno de y2, ahora lo están viendo arriba, más seno de y1, coseno de y2, o sea, exactamente lo de arriba, o sea, esta igualdad es cierta. Juntando el término, lo que está subrayado es f de z1. Y lo que no está subrayado es exactamente f de z2. Perfecto. Mi función satisface, o esta función satisface la segunda propiedad. ¿Le pongo ticket? Ticket, resuelto. Ahí está. Ya, así que con eso yo diría que estamos contentos. Es una exponencial. Existe la función que cumple la primera, segunda y tercera propiedad. Y ahora podemos preguntarnos, ¿y qué pasa con la... espera un poquito, no se me dé cuenta. Este conviene dejarlo hacer trabajo. Ya ahí sí. Ya. Mucho paseo para llegar a lo siguiente. ¿Y cuánto vale la derivada? Vuelvo aquí arriba. ¿Cuánto valía f de z? F de z, ¿cuánto era la parte real? Era e a la x coseno de y más y veces e a la x seno de y. ¿Cómo se calculaba f'? ¿Se acuerdan que era muy fácil? ¿Qué es lo que había que hacer para calcular f'? ¿Se acuerdan de eso o ya se olvidó? Era simplemente la derivada de la parte real con respecto a x más y veces la derivada de la parte imaginaria con respecto a x. Entonces reemplacen la derivada de esa cosa con respecto a x, ¿vale? E a la x coseno de y más y veces la derivada de eso con respecto a x. E a la x seno de y. ¿Y qué es eso que está al lado derecho? Exactamente f de z. ¿Cuánto vale f'? Dice f', pensé que estaba ahí arriba f. f' de z. ¿Cuánto vale la derivada de f? La función f tiene derivada igual a ella misma. Y en los reales coincide con la exponencial, así que a partir de ahora podemos bautizarla, esa función holomorfa, que de hecho es única. ¿Se fijan? La única función holomorfa que cumple que f de la suma igual producto de los f, que coincide con la exponencial cuando el complejo es puramente real,
y que además tiene derivada igual a ella misma, esa función única es la función aquella, así que a partir de ahora ya no la anotamos más como f, sino que la voy a anotar como e elevado a la z. ¿Cuánto vale e a la z? Definición, e a la z vale e elevado a la parte real, que es x veces coseno de y más y veces seno de y. Ahí está. Por ejemplo, ¿qué pasa, caso particular? ¿Qué pasa si la vieja fórmula? ¿Qué pasa si z no tiene parte real? ¿Qué pasa si z no tiene parte real? Es simplemente y veces y. X vale 0. Y si X vale 0, esta exponencial de aquí vale exponencial de 0. La exponencial de 0 vale 1 y queda la vieja fórmula de... Esta la vieron en álgebra, ¿cierto? Coseno más y seno de y. Ah, tal vez no con y. Cambio la letra. En lugar de poner e elevado a la y, le pongo, ¿qué le ponían en álgebra? Teta. E a la y teta igual coseno de teta más y veces seno de teta. Perfecto. ¿Y cómo la demostraron en el álgebra? Sin demostración. Ahora tenemos una demostración. ¿Cuál es la demostración? Definir lo que son las funciones derivables en los complejos y buscar dentro de los complejos la única función derivable que cumple las propiedades de la función exponencial de los reales. ¿Cuáles son esas propiedades? Que f de la suma igual producto de los f. Esa es la más importante. Bueno, que es holomorfa, obviamente que sea derivable y que coincida con la exponencial. Porque hay otras funciones holomorfas que no coinciden con la exponencial. Pero esta es ella, así que ahí tienen su formulita vieja. Bueno, y no podemos dejar de pasar el... Eso lo hicieron en álgebra. ¿Qué pusieron en álgebra? Que esto es válido para todo teta, en particular para... pi por i, ¿eso era? Y a la pi por i era, entonces si teta igual pi, ese coseno vale menos 1, este seno vale 0, eso vale menos 1, y en realidad lo que hacen es pasan a menos 1 del otro lado y dicen que si a la y teta le suman 1, esa cosa vale 0. Claro, que algunos dicen que esa es la fórmula más bella de las matemáticas. ¿Por qué razón? Porque tiene todas las constantes importantes de las matemáticas. Tiene el 0, tiene el 1, neutros, tiene el número e, tiene el número pi, tiene la constante imaginaria i, tiene todos los elementos que uno usa normalmente en cálculo en una fórmula reunida. ¿Cómo se llama la típica fórmula de Euler? Ah, fórmula de Euler, esa formulita. Bueno, la de arriba también es de Euler, ahí tienen distintas fórmulas. Listo, se terminó la exponencial. Ya, ¿qué vamos a hacer ahora? Otras funciones. La única función no es la exponencial, cuéntame. ¿Podría explicar nuevamente lo de derivar una función con respecto a la variable z? Ah, es que eso era de la clase pasada, ¿te acuerdas? Eso teníamos en la clase pasada, lo que vamos a recordar aquí. Teníamos que ser una función f de z. El z siempre es x más y por y. Si esa función uno la veía como u, que dependía de x e y, más y veces v, que dependía de x e y, habíamos demostrado que su derivada era el jacobiano. Pero eran unas componentes jacobianas. Habíamos dicho que su derivada era de la forma a, b. Ya habíamos demostrado que el jacobiano era... ¿Cómo era el jacobiano? Se me olvidó. B menos B. Así debe ser, ¿cierto? Entonces, ¿y qué elementos tiene el jacobiano? Bueno, aquí el jacobiano tiene... el jacobiano aquí tiene de u a de x. ¿Qué tiene aquí? De u a de y. ¿Qué tiene acá abajo? De b a de x. ¿Qué tiene acá al lado derecho? De b a de y. Ya no me alcanzó el espacio para anotar las que siguen. Pero como lo que me interesa es solamente el complejo A, B, entonces, ¿cuánto vale el A? El A vale de u a de x. Es una magia. De u a de x. ¿Cuánto vale el B? De b a de x. Ahora, ¿qué significa esa notación como par ordenado? Significa el complejo de u a de x más y veces de b a de x. Era una curiosidad de que cuando tengo una función escrita en cartesianas, como u función de x, y, v función de x, y, donde he separado la parte real de la parte imaginaria, o sea, la componente según x y la componente según y, esa función que va de R2 en R2, cuando se deriva desde el punto de vista de los números complejos, la derivada es solamente, ¿qué es eso? Solamente las derivadas parciales con respecto a x, con respecto a x. Ahora, hay algunos que dicen, oye, esta cuestión es demasiado rara, ¿por qué no lo hacemos con respecto a y? También, porque como la matriz jacobiana tiene que tener esto, el de u a de x también es de b a de y. También pueden decir que en lugar de u a de x, pueden poner aquí de b a de y. El de b a de x, que es este de aquí, está aquí, es igual a menos ese 8. Pueden escribir como menos y veces de u a de y.
Y puedes decir, oye, lo que hay que hacer es derivar con respecto a la variable y. Pero si derivas con respecto a la variable y queda más complicado, porque no hay que derivar u, no hay que derivar v, hay que derivar v con respecto a y menos u con respecto a y. Ya, esta fórmula es un poquito más extraña. ¿Y por qué todo esto es cierto? Bueno, porque había unas cosas que se llamaban las condiciones de Cauchy-Riemann. ¿Y qué decían las condiciones de Cauchy-Riemann? Que la derivada de u a de x tenía que ser exactamente lo mismo que de v a de y. ¿Se acuerdan? La derivada de la parte real con respecto a la variable real igual a la derivada de la parte imaginaria respecto de la variable imaginaria. U es la parte real, v es la parte imaginaria, x es la parte real de la variable, y es la parte imaginaria de la variable. Si derivo correspondientemente, queda eso. Y la otra, de u a de y, esa era menos de v a de x, que eran las derivadas cruzadas, ¿cierto? La derivada de la parte real respecto de la variable imaginaria igual a menos la derivada de la parte imaginaria respecto de la variable real. Ya, esto se llamaban las condiciones de Cauchy-Riemann. Ahora, si estas condiciones no se cumplen, ¿qué pasaba cuando esas condiciones no se cumplían? La función correspondiente, esa función de allá arriba, simplemente no era derivable en el sentido complejo. No existía el límite de f de x más h, f de z más h menos f de z partido por h. Todo venía de dividir por h. Es el efecto de la división por h. La derivada era el límite de f de z más h menos f de z. Hasta ahí, todo normal. Pero ¿cuál era la novedad con los complejos? Que esto no lo dividía por ¿cuánto? Por h. ¿Y por qué se puede dividir por h? Si h es un vector. ¿H es un complejo? H es un complejo, si Z es un complejo. ¿Qué le vas a sumar a un complejo para formar algo? No puedes hacer, tomo un número complejo y le sumo una vaca. No, ¿cierto? O sea, si tomo un número complejo le tengo que sumar otro número complejo dentro del álgebra de números complejos. Si piensas que el Z es un par ordenado, tengo que sumarle un par ordenado. Entonces, el Z es complejo, el H es complejo. F de Z más H es F evaluado en el complejo Z más H, donde tanto Z como H son complejos. Y lo que estoy haciendo complejo significa par ordenado. Y lo que estoy haciendo es dividiendo por un par ordenado. ¡Wow! Entonces, ya, aquí hay una cosa misteriosa. Pongo ahí misterio. Ahora, ¿cuál es el misterio? Que los complejos forman un cuerpo. Y como los complejos forman un cuerpo, puedo hacer estas cosas de dividir. Cada complejo tiene su inverso multiplicativo, salvo h igual 0. Pero en este límite h no es 0, así que nunca se divide por 0, eso sí que lo tenemos prohibido. Ya, listo, entonces con eso tenemos la derivada de la exponencial y conocemos la función exponencial. Pero nos había quedado pendiente otra cosa. ¿Se acuerdan que en la clase pasada calculamos también la derivada de la función z cuadrado? ¿Cuánto valía la derivada de la función z cuadrado? ¿Valía? 2z. Calculamos también la derivada de la función 1 partido por z. Y nos dio menos 1 partido por z cuadrado. Sin embargo, los cálculos que hicimos eran bastante complicados, porque lo que tuvimos que hacer es la función z cuadrado la escribimos como parte real más parte imaginaria. Demostramos que era derivable, que se cumplía Cauchy-Riemann, calculamos las derivadas con respecto a x, de las dos cantidades. ¿Se acuerdan? En particular está la fácil. Esa es muy complicada, no se las voy a repetir. Pero ¿cuánto valía z cuadrado? Era x más y por y al cuadrado, que desarrollando era x cuadrado menos y cuadrado más 2 veces x y según y. ¿Cuánto vale f'? Había que derivar eso con respecto a x. F' era 2x. Había que derivar eso con respecto a y. Quedaba 2y. No, ¿qué dije? No, hay que derivar eso con respecto a x. Entonces queda 2y según y. Y después uno factorizaba que 2 veces x más y por y. Y eso era 2z. Llegamos a un resultado conocido pasando por un misterio raro. Eso de las condiciones de Cauchy-Riemann y derivando con respecto a x e y. Pero si uno reflexiona mejor, ¿por qué ese misterio raro se da una vuelta tan extraña y vuelve sobre los mismos resultados que conocíamos? Es porque los resultados que conocíamos hacían uso de la estructura de cuerpo de los reales. Y como los complejos también son un cuerpo, entonces los cálculos son análogos, son exactamente los mismos. Y en realidad se puede demostrar fácilmente que la derivada de z cuadrado es 2z. Se puede demostrar que la derivada de z al cubo es 3z cuadrado. Que la derivada de z a la n es n veces z a la n menos 1. Entonces, hagamos ese calculito en general. Entonces, aparte, derivada
derivada de z a la n y de z a la menos n. Esas dos funciones son bien importantes. Ya, vamos con la primera. ¿Cuánto vale si f de z es z elevado a la n? Pregunta, ¿cómo se calcula f' en z? Ya, no voy a escribir z a la n como parte real más parte imaginaria. No me voy a ir a R2. Se fijan que aquí uno se va a R2 y empieza a hacer los cálculos en R2. Dice esta cuestión es como varias variables. No, quédense como la variable z como variable de un cuerpo. Z pertenece a un cuerpo. Entonces, ¿qué es z? La derivada de f es el límite cuando h de a 0, de z más h elevado a la n menos z elevado a la n dividido por el complejo h. Simplemente h, z, h son como números. Son números complejos. Alguien podría decir son números reales. No veo la diferencia entre los reales y los complejos, porque estoy haciendo mis operaciones dentro del cuerpo de los complejos. Y después vienen las factorizaciones. Este límite es el límite cuando h tiende a 0. Entonces, ¿se acuerdan de la factorización en los reales? A a la n está de aquí. La a a la n menos b a la n, ¿cómo era? Bueno, ya, yo me respondo. A menos b. Así era, ¿no? A a la n menos b a la n era a menos b factor de... ¿Qué venía aquí? Me respondo yo de nuevo. A a la n menos 1. ¿Cierto? Porque ahí cuando... ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo demostraban esta identidad? Distribuyendo, ¿cierto? El a por eso, el b por eso. Entonces, el a por eso, cuando multiplican a por esa cosa, ¿cuánto les queda? A elevado a la n. Después decían, pero también me queda menos b por a a la n menos 1. Entonces aquí había que sumarle más a la n menos 2 por b, porque cuando multiplico s por s queda a la n menos 1 por b, que se va con s. Y después seguía la factorización con qué término? A la n menos 3 por b cuadrado, y terminaba ¿dónde? Este a se remataba siendo a, el b quedaba elevado a la n menos 2, y el último término era b elevado a la n menos 1. Esa factorización era válida en los números reales. Pregunta, ¿es válida en los números complejos? Claro que sí, porque ¿cómo se demuestra? Nuevamente, toman el lado derecho, distribuyen y llegan al lado izquierdo. Y pregunta, ¿se puede distribuir en los complejos? Sí, porque los complejos son un cuerpo. Las propiedades de distribuir, de sumar, de conmutar, todas esas son ciertas. Así que esa propiedad es verdad en los números complejos. Conclusión, esta diferencia, eso a la n menos eso a la n vale h veces. ¿Se fijan? Z más h, este es el a. Z es el b. Entonces queda a menos b. A menos b es z más h menos z, o sea, h. ¿Veces cuánto? Queda aquí a elevado a la n menos 1. Ya, eso es un poco horrible. Z más h elevado a la n menos 1. Más, después a la n menos 2. Z más h elevado a la n menos 2. Y ese multiplicado por... ¿Quién es b? ¿Quién es b? Z, ¿cierto? No z a la n, z. Z más, etcétera. El último, ya voy a escribir simplemente el z elevado a la n menos 1. Ese es el último. Y como eso hay que dividirlo por h, ¿qué hace el álgebra? ¿Cuánto vale h multiplicado por eso, dividido por h? En un cuerpo, el h se va con el h y se murió el ejercicio. ¿Cuánto vale ese límite? Ya, este límite de la suma los límites. Límite de esta cantidad es z a la n menos 1. Límite de esta otra cantidad es z a la n menos 2 multiplicado por z, o sea, z a la n menos 1. El límite de cada sumando es z a la n menos 1. ¿Y cuántos sumandos hay? Exactamente n, así que este límite vale n veces z a la n menos 1. Ahí está la derivada de z a la n sin haber pasado por x e y. Ahora, pueden hacer como ejercicio, como, bueno, alguna vez tienen que hacer ejercicios de este estilo, pueden también darse el trabajo de calcular z a la n como x más y elevado a la n y viendo cuánto es eso, parte real, más y veces parte imaginaria. Y se van a dar cuenta que las fórmulas son bastante más horribles y llegar a este resultado no es tan sencillo, pero el resultado es cierto, puede hacerlo pasando por R2 o trabajando directamente dentro del cuerpo de los complejos. Aquí lo trabajamos directamente en el cuerpo. Ahora, de hecho, si quieren desarrollar esto, ¿qué tendrían que hacer aquí para el x más y a la n? Desarrollarlo como parte real más y veces parte imaginaria.
usar aquí la fórmula del binomio Newton. Se lo ven, sumatoria, donde aparecerían unos con unas combinatorias, ese x elevado a la k, este y por y elevado a la n menos k, y ahí tendrían que decir si es que el si es que el k es par, el i elevado a números pares son puros números reales, si el k es impar, habrían ahí partes imaginarias, y ahí saldría toda la separación. Es bastante más horrible que el cálculo de arriba. ¿Les parece? Solamente, ¿qué es lo que hemos usado? ¿Qué es lo que hemos usado en todo esto? Ayuda, ¿qué usamos ahí? ¿Qué se ha usado? La estructura de cuerpo de los complejos. Es fabuloso eso, que sea un cuerpo implica todas estas cosas. Ahora, Cauchy-Riemann está detrás de todo esto. Cauchy-Riemann es porque justamente C es un cuerpo y hemos hecho todas estas cosas. Ya, derivada de G de Z igual Z elevado a la menos N, donde en particular está la 1 partido por Z. ¿Cuánto nos dio la derivada 1 partido por Z? Menos 1 partido por Z cuadrado. Entonces ahora Z elevado a la menos N. ¿Cuánto será su derivada? Bueno, vamos. G' de Z. ¿Cómo lo hacemos? Como un límite. Límite cuando h tiende a 0. ¿De cuánto? De z más h elevado a la menos n. Z más h elevado a la menos n menos z elevado a la menos n partido por h. Bueno, por supuesto que hay que tener algunas precauciones. ¿Qué precaución primero hay que tener? Que z no sea 0. ¿Cierto? Porque estamos calculando el inverso de z elevado a la n. Y los inversos en los complejos existen para todo complejo distinto de 0. Así que z no es 0. Después, acá hay que tener cuidado en que z más h tampoco sea 0. Pero ahí hay que usar un poquito de topología, un mínimo de topología. Porque ¿qué significa que z sea distinto de 0? Significa que z no está ahí, sino que está en alguna parte. Por ahí está z. Está a una cierta distancia del origen. Y cuando le sumo el h, hay que pensar en que tomamos el límite cuando h tiende a 0. Así que hay que hacer el cálculo cuando el módulo de h es menor que la distancia al origen. O sea, el h hay que tomarlo por aquí, de tal forma que el z más h tampoco sea el origen. Ya, salvo esa precaución, z más h elevado a la menos n tiene todo el sentido, esta resta tiene sentido, el cociente tiene sentido y hay que calcular el límite. Ahora, no es necesario hacer cambios de variables porque un poquito de álgebra. De álgebra en el cuerpo. Límite cuando h tiende a 0. ¿Qué es z más h elevado a la menos n? Es 1 partido por z más h elevado a la n. ¿Qué es z elevado a la menos n? Es lo mismo que 1 partido por z elevado a la n. Y todo eso partido por h. Ya, ¿qué es eso? Es el límite. Cuando h tiende a ¿cuánto? A 0. ¿Qué queda? Fracciones. ¿Se pueden sumar fracciones en los complejos? ¿De dónde venían la cosa las fracciones? De la estructura de cuerpos los reales. Como los complejos tienen estructura de cuerpo, las reglas de cálculo son exactamente las mismas. Son análogas. Así que aquí queda denominador común. Z a la n por z más h a la n. ¿Lo vieron? Tengo dos fracciones, fracción 1 menos fracción 2, entonces multiplico los denominadores y arriba multiplico por z a la n, multiplico por z más h a la n. Entonces, ¿qué queda? Numerador. ¿Qué queda aquí en el primer término del numerador? Aquí encima de esta fracción. Z a la n. Ahí está la primera fracción, se va al z a la n, queda 1 partido por z más h a la n. ¿Lo ven? Ya, ¿qué tengo que poner en la segunda fracción? Para que sacar ese mínimo común múltiplo, tengo que poner aquí z más h elevado a la n. ¿Cierto? Y todo eso dividido por, ¿qué me está faltando? El h. Ya, creo que se terminó. ¿O no? Lo habían hecho en primer año, lo hicieron, ¿cierto? Cuando derivaron x a la menos n. Es el mismo cálculo. Ya, ¿y cuál es el truco ahora? Para no calcular nada más. Marcar, marcar, marcar. ¿Qué marqué ahí? Este mismo cociente de acá. ¿Se fijan? Ahí está el mismo límite. Z más h a la n menos z a la n partido por h. Pero, al revés, al revés. Ya, o sea, es menos 1, pero ese límite ya lo sabemos. Entonces, ese es menos n por z elevado a la n menos 1. Ya, ese es el límite marcado. Después acá abajo hay un z a la n. Bueno, ese z a la n, ni un problema. Z a la n. Y este otro, z más h a la n, esa función es continua y su límite vale z a la n. Así que queda z elevado a la 2n. Ah, bueno, por supuesto que uno lo puede reescribir esto de la forma siguiente.
el menos n es la constante. Menos n. ¿Qué les parece la constante menos n que salió fuera? Recuerden que estamos calculando la derivada de z a la menos n. La derivada de la z a la menos n, ¿se la saben en cálculo? Es menos n por z a la menos n menos 1. Ya, ¿y aquí cuánto quedó? Z a la cuánto. El menos n, ahí está. Z a la cuánto. A la n menos 1, partido por 2z a la 2n. O sea, a ese n del numerador hay que restarle el 2n de abajo. Y al hacer la resta va a quedar menos n menos 1. Z elevado a la menos n menos 1. Listo. O sea, ese cálculo que habíamos hecho del menos 1 elevado a la n, o sea, del menos 1, la derivada del 1 partido por z igual menos 1 partido por z cuadrado, que se acuerdan que fue horrible. Este fue mucho más horrible que el del z cuadrado, pasando por cartesianas, trabajando en la estructura de los complejos sin tomarle mucho asunto. El cálculo es el mismo que en los números reales. Ya, así que, conclusión. Mientras se usen puras herramientas de cuerpo, los resultados son análogos ¿a quién? A los reales, ¿cierto? Entonces, si eso es así, los teoremas se demuestran igual que los reales. Ya, ¿y qué teoremas se demuestran fácil en los reales? Que la derivada de la suma. ¿Cuánto vale la derivada de la suma? ¿Y será posible eso demostrarlo aquí? Teorema, voy a poner aquí, teorema. Si f y g son derivables en variable compleja, ¿cierto? La derivada compleja. Son derivables en el sentido de la derivada compleja. No estoy pensando en diferenciables como en CBB. Son derivables en el punto Z0, en Z. Entonces, ¿quién también es derivable? La función f más o menos g. La función f multiplicado por g. Y la función f dividido por g. Si tengo dos funciones complejas, ¿se pueden dividir las funciones? Sí, siempre y cuando la g no sea 0. ¿Cierto? Siempre y cuando, ya, si en la segunda siempre hay que poner esa condición. Aquí, siempre y cuando g de z sea diferente de 0. Si la f y la g son derivables en z, la suma, la resta, la multiplicación y la división son derivables en z. Y además, se cumple que la derivada de la suma en z vale. Ya. Rápido. La derivada de la suma. ¿Cuánto vale la derivada de la suma? Es la suma de las derivadas porque el álgebra es la misma que los números reales. Es f. Y la derivada de la resta. Así que pongo f' más menos g'. La derivada del producto. En z, me faltó la z. La derivada del producto vale f' en z por g de z más f de z por g' en z. Hay una cosa extraña aquí. Cuando me hablan de producto, ¿qué producto? El producto de los números complejos, real por real, menos imaginaria, más y veces productos cruzados. Ya, y cuando aquí aparece f', f' es un número complejo, g es un complejo, ese producto es complejo, es el álgebra dentro del cuerpo. Hay un producto, hay una suma, se juega con ese producto y con esa suma. Ya, la derivada del producto. ¿Y la derivada del cociente? La derivada del cociente, o sea, al final se saben todas las reglas de derivación de los números complejos. ¿Por qué se las saben? Si nunca habían visto estas cosas. Digan, vayan pensando. Porque las demostraciones son las mismas que ya se hicieron con los números reales, puesto que la única cosa que uno utiliza en estas cosas es álgebra dentro de un cuerpo. Multiplicar por el opuesto, sumar, restar, dividir por el cuadrado. Todas esas factorizaciones son las mismas. ¿Quieren que demostremos alguna de ellas? ¿Hay alguna que les asuste? La derivada del producto, la derivada del cociente. Siempre son las dos complicadas. Hagamos la más fácil de las dos, la del producto, si quieren. Ahora, pienso que deberían ser simplemente como divertimentos, ¿o no? ¿Deberían ser divertimentos o no? Calcular esas derivadas. Que son cosas sencillas que las hago de puro gusto.
¿no? Como que al final a lo mejor no aprendo tanto más, pero me gusta hacerlo. Es como, no sé, ¿cuántas veces en su vida han derivado x cuadrado? ¿Ah? Cuando lo derivan no es porque estén aprendiendo a derivar x cuadrado, pero lo hacen porque es súper fácil. O sea, si en la prueba están preocupados del día jueves, si el día jueves apareciera x cuadrado, ¿qué dirían? Y hay que derivarlo. Divertimento, ¿cierto? O sea, ahí está. Es solamente algo que es muy sencillo de hacer. Hagamos el cubociente. O no el cubociente, el producto. A ver, demostración. ¿Qué es lo que hay que calcularse? La derivada del producto. F por G' en Z. Es decir, límite. Cuando H tiende a 0. D. F evaluado en Z más H multiplicado por G evaluado en Z más H menos F evaluado en Z, G evaluado en Z y todo dividido por H. ¿Les parece? Me detienen si encuentran que algo es demasiado complicado. O algo que no entiendan. Cualquier cosa que no entiendan me dicen, stop. ¿Está bien hasta ahí? La función producto evaluada en Z más H. La función producto evaluada en Z y todo dividido por H. Ya. Entonces, ahora viene el famoso, ayúdenme. El famoso, hay que factorizar eso. Y la forma de factorizar eso es, agarran el numerador y dicen, uy, ¿qué voy a hacer con el F de Z más H por G de Z más H? ¿Cómo lo factorizo con ese? No se puede así directamente. Así que inmediatamente, ¿qué se les ocurre? Restar y sumar. Supongo que se nos ocurre poner F de Z por G de Z más H. ¿Qué les parece? ¿Para qué? Para factorizar ¿por cuánto? Por G de Z más H y me quede F menos F, que partido por el H que está esperando me va a entregar una cosa interesante. Más. Este de aquí hay que restarlo y sumarlo simultáneamente. F de Z por G de Z más H. Listo, ahí se ni quita ni pone. Y después se agrega el último término que estaba faltando y que era el menos F de Z por G de Z. Pregunta, ¿es divertimento o no? No tanto. Ya, bueno, podría decir sí, evidente. Ya, ok. Pero esto lo habíamos hecho alguna vez, ¿cierto? Sí, pero se nos había olvidado. Ahora, lo que quiero decir con esto es que estas operaciones que uno hace, ¿qué es lo que dicen realmente? Demuéstrenlo. Sume 0. ¿Y por qué se puede sumar 0? Porque en el cuerpo 0 existe. Y después el 0 es igual a S más su opuesto. Eso es porque todos los complejos tienen opuesto. Así que todo esto de aquí son operaciones totalmente permitidas. Y de hecho no solamente permitidas, sino que deseables de hacer dentro de un cuerpo como este, el de los complejos. Y después, acto seguido, viene la factorización. ¿Qué significa como axioma en la factorización? Es la distributividad, ¿cierto? Entonces, la propiedad de distributividad también la tenemos y aquí la usamos como factorizar. ¿Cómo factorizamos? Aquí queda F de Z más H menos F de Z partido por H, lo están viendo, ¿cierto? Veces G de Z más H, G de Z más H, G de Z más H, más. Después en la segunda que hay que hacer, factorizar por F de Z, claro, F de Z. ¿Factor de cuánto queda eso? G de Z más H menos G de Z. Y todo eso partido por H, porque el H dividía a todo el mundo. Y lo que hice, como separé las dos sumas, puse el H separado, usé distributividad de nuevo. Y ahora, límite a la suma igual suma a los límites. ¿Y por qué el límite a la suma a los límites? A lo mejor eso es falso. Ah, porque cuando calculo límites, en el operador límite estoy pensando en R2. Y puede pensar que esto es una especie de número complejo, y por ser número complejo es un par ordenado. Esto de acá es un número complejo, y como número complejo es un par ordenado. Y cuando estoy calculando límites, estoy pensando en el límite de la suma de dos pares ordenados. Y eso en R2 se sabe que el límite de la suma es la suma de los límites. Así que la palabra límite pasa por la topología de R2. ¿Cierto? Y esas cosas que conocemos, es cierto que el límite es la suma de los límites. Ya, perfecto. ¿Cuánto vale el límite de este primer sumando? Límite del producto, misma cosa. Es el producto de los límites. El límite de esta fracción, F' en Z. Ya ahí está el F' en Z. F' en Z. El límite de S. G de Z. ¿Por qué? ¿Y es cierto que derivable implica continua?
No lo dijimos en forma explícita, pero lo dijimos en forma más o menos intrincada, porque cuando vimos la derivada compleja, vimos que derivable desde el punto de vista complejo implica que las funciones u y b que definen en la parte real y parte imaginaria de mi función compleja eran diferenciables en el sentido de las varias variables. Y en varias variables se demostró que todas las funciones diferenciables son continuas. Por lo tanto, la parte real es continua, la parte imaginaria es continua. Y si las dos partes reales e imaginarias son continuas, uno puede pensar en que las dos componentes del vector son continuas. Y si las dos componentes de un vector son continuas, entonces la función vectorial es continua. Es decir, como g derivable en sentido complejo, g es continua. Y el límite de g de z más h, ¿vale? ¿Vale? G de z cuando h tiende a 0. Perfecto. Y el otro, bueno, aquí ni siquiera hay que usar continuidad. El f de z es gratis. Eso siempre ocurrió de la misma forma. Y acá esto es g' de z. ¿Lo ven? Con el cociente pasa algo parecido, pero en Nikita Nippon es un poquito más feo. Pero al final es la misma. ¿Y por qué aparece en el cociente el g cuadrado? Ah, ¿por qué aparece el g cuadrado? Bueno, porque cuando uno escribe cocientes no queda así. Queda f de z más h partido por g de z más h menos f de z partido por g de z. Ese es el cociente. Y cuando dividido por h, por supuesto. Y eso lo primero que hay que hacer es sumarlo como fracción. Y al sumarlo como fracción, en el denominador queda g de z más h multiplicado por g de z, que es el que en el límite va a entregar el g cuadrado. El g cuadrado. Y en el numerador van a quedar coexpresiones que se arreglan igual que en el caso del producto y va a quedar esa cosa del f' por g menos g por f', pero bueno, con salvo van a quedar aquí los productos cambiados, así que seguramente aparece un signo menos al final. Ya, etcétera, eso lo sabemos hacer. Ya, ahora, hay otro teorema que... Cuénteme. Sí, una consulta, o sea, pues hemos visto que existen las inversas de dichas funciones, pero podría haber simplemente como considerado la inversa del producto y así. Es que yo siempre he usado la regla de suma. Ah, ya tú dices como la regla de la función inversa. Claro, para así sacarla del concepto más rápido. O sea, la medida funciona mejor, pero no sé si... O más que la función inversa, no es simplemente la composición ¿no es la función 1 partido por z? Sí, eso quise decir. Ah, la composición. Ya, esa regla es más horrible. Ahora, esa regla también es cierta. Ahora, pero esa no funciona como usando el álgebra compleja. Esa es necesario pasar por parte real y parte imaginaria. Teorema 2. Teorema 2. Digo, si G es derivable en Z y F es derivable ayúdame, en G de Z, entonces la función f o g es derivable. Todo esto en el sentido complejo, ¿cierto? Ya ni siquiera lo escribí porque estamos en ese contexto. La composición es derivable en z y la derivada de la composición f o g' de z vale f' evaluada en g de z multiplicado en el sentido de los números complejos por g' evaluado en z. Ya. Esa demostración no sale algebraicamente. ¿Por qué no? Porque si uno la quiere hacer algebraicamente pasa por la vieja trampa de donde uno puede dividir por cero. ¿Se acuerdan de esa vieja trampa? ¿Cuál es la demostración mala? Demostración mala. ¿Cuál es la demostración mala? La que decía que la derivada de f o g era el límite cuando h tiende a 0 de f evaluado en g de z más h menos f evaluado en g de z y todo dividido por h. ¿Así era? ¿Y qué hacía la demostración mala? Decía, para calcular ese cociente de f, la composición evaluada en z más h menos la composición evaluada en z, todo dividido por h, uno decía, aquí como que sería bueno multiplicar y dividir por multiplicar y dividir por g de z más h menos
G de Z y multiplico por la misma cosa, G de Z más H menos G de Z. Esa era la demostración mala. ¿Qué tiene de malo esa demostración? Que G de Z más H. G de Z más H podría ser igual a G de Z. Y de hecho, en los números reales como que esa cosa casi nunca ocurre. Pero en los complejos es un poquito más delicado porque recuerden ustedes que cuando tienen un complejo Z y ustedes evalúan G de Z más H, están evaluando la función G en toda una vecindad del punto Z. Y en esa vecindad pueden haber... si uno piensa que la función varía continuamente, y aquí tiene un valor y acá es menor y allá es mayor, como que podrían haber zonas en las cuales valga exactamente lo mismo que G de Z. O sea, podrían haber cosas raras. Y aquí podrían haber divisiones por cero. Entonces, eso es lo que hace que esta demostración sea mala. Si eso no fuese así, ¿cuál es la demostración? ¿Cómo termina todo esto? Diciendo que el límite del producto es igual al producto de los límites. Este límite de acá vale G' en Z. Este de aquí es G' en Z. Y esa de ahí, lo que habría que hacer ahí es definir una nueva variable. A todo esto llamarle K. Y aquí tengo F evaluado en eso, que es F evaluado en G de Z más K, menos F evaluado en G de Z partido por K cuando K tiende a 0. Y ese límite no es otra cosa más que, lo voy a anotar un poquito más acá, es igual a F', pero F' evaluado ¿dónde? Aquí queda la derivada de F, pero la derivada de F evaluada ¿dónde? Este es fijo y este de aquí se mueve. Este de acá es igual a G de Z más K. Esto es igual a G de Z más K. Y K tiende a 0. Entonces, esa cosa es la derivada de F' en G de Z. Multiplicado por, acá quedó la derivada de G, o sea, G' en Z, y ahí estaría tan la famosa regla de la cadena. Ahora, la regla de la cadena es cierta en los complejos, pero la demostración hay que mejorarla. Entonces, ¿qué va a ser la demostración? Demostración buena. Ahora, ¿ustedes se acuerdan que eso mismo ocurre en los números reales? También en los números reales puede ocurrir esa cosa que valga 0. Eso mismo ocurre en varias variables. Pero en varias variables, después de un trabajo, supongo que se hizo bien correcto, se demostró la fórmula de la composición, que era el producto de las matrices jacobianas, para funciones de R2 en R2. Entonces, si uno combina, si uno transcribe, dice que f de z es u de xy más i veces v de xy. Si uno dice que g de z es, si quieren, a de xy más i veces b de xy, entonces uno puede escribir la composición y verificar que la composición satisface las condiciones de Cauchy-Riemann. Y por lo tanto la composición es derivable. Y después decir que lo que hay que hacer en esa composición es evaluar las derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y de la parte real y la parte imaginaria. Bueno, si hacen todo eso, van a llegar a este resultado en forma correcta. Así que yo diría que esa demostración buena es algo que queda de tarea. ¿Qué les parece? Porque no es más que, ¿qué cosa? Más que una cantidad enorme de tiempo que uno gasta, ¿cierto? Pero en hacer cosas medias simplonas. Lo que hay que hacer aquí es decir que en f hay que poner g de z. Y si g de z es a más ib, donde dice x hay que poner a de xy. Donde dice y hay que poner b de xy. Lo mismo acá y lo mismo allá. Y así obtienen la función composición. Y después se preocupan de si se cumplen o no las condiciones de Cauchy-Riemann. Y empiezan a calcular derivadas parciales. Y ahí usan la fórmula de la composición de varias variables. Verifican que se cumple Cauchy-Riemann y después escriben su derivada de la composición, lo ordenan hasta que les quede el producto. O sea, es un trabajo interesante, pero que creo que no vamos a ganar mucho más. Así que yo diría suficiente con eso por el momento. Ahí tenemos como todas las derivadas necesarias que nos interesan en esta parte. Ahora, que no me olvide de escribir algunas cosas, algunos teoremas sencillos. ¿Duda? Para la suma también se cumple la ponderación por escalar. La ponderación por escalar, de hecho, la ponderación por escalar sale directamente del producto, ¿cierto? Si f es constante, entonces esta derivada queda 0 y queda que la derivada de lambda g es lambda veces g'. Ahí tienen, si quieren, una demostración rápida de la ponderación. Es totalmente lineal, totalmente similar a lo que teníamos de siempre. Ya, un par de cosas extras. De hecho, ¿se acuerdan de Cauchy-Riemann?
Ya, dejemos Cauchy-Riemann para la próxima clase y hagamos un par de... Volvamos sobre las cosas más elementales. Antes de seguir avanzando... Ahora, lo interesante en todo esto es conocer funciones complejas de variable compleja. ¿Conocemos funciones ya? Sí, conocemos la función z a la n, conocemos z a la menos n, sabemos que se pueden sumar, se pueden multiplicar, se pueden dividir, con eso se forman más y más funciones, por ejemplo los polinomios, las funciones racionales, ya las tenemos. Y la pregunta es, ¿hasta dónde más? Entonces me interesa, por ejemplo, ver una función extra para tener un conjunto de funciones interesantes y después empezar a hacer cálculos con las funciones conocidas, y los cálculos interesantes que vamos a hacer es calcular integrales. Sabemos derivar y después vamos a calcular integrales. Ya, pero antes, la última función, un recuerdo de complejos. Recuerdo las coordenadas polares, entonces la forma polar de los complejos. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que los complejos los pienso como R2? Si me dan un complejo Z, ya dijimos que el complejo Z tiene parte real X, parte imaginaria Y, y el complejo se escribe como X más Y veces Y. ¿Cierto? Ya. Sin embargo, uno puede decir, oye, si este complejo es un punto del plano, entonces puedo perfectamente describir X e Y en la descripción cartesiana de ese complejo. Pero también podemos hacer una descripción en coordenadas polares. Y podemos decir que hay una distancia entre el punto Z y el origen, que voy a llamar ρ, y hay un ángulo formado entre el eje de las X y el vector que va del origen al Z, que podemos llamar θ. Entonces uno puede decir que ese mismo complejo Z se puede escribir como la componente X es ρ coseno de θ, y la componente Y es ρ por seno de θ. Entonces, escrito así, el complejo se escribe como ρ veces coseno de θ más... me faltó la i, según i, ¿cierto? Más i veces seno de θ. Ahora, ¿por qué me faltó la i? ¿Por qué me di cuenta que faltó la i? A eso no se equivoca y más tarde se da cuenta. Porque hay fórmulas que no se sabe como de memoria, ¿o no? ¿Cierto? Uno dice, estoy aquí y de repente me quedó b cuadrado más 4ac. ¿Qué pasa si en algún instante les queda b cuadrado más 4ac? Le enchufan el signo menos al tiro, ¿no? Dicen, no, esta cuestión es b cuadrado menos, siempre ha sido b cuadrado menos 4ac. Hay cosas que uno se sabe así como de memoria rápido. ¿Y por qué aquí me acordé de memoria que aquí había un i? Bueno, porque esta combinación coseno más i seno de θ muchas veces se llama... ¿Le pusieron nombre? Quiero relacionar con la exponencial después, pero parece que nunca eso es a lo mejor demasiado viejo. Esto de aquí, muchas veces cuando uno no sabe función exponencial, se suele notar cis de θ. Cis de θ como las abreviaciones de coseno más i seno. Coseno más i seno de θ. ¿Cómo se nota el famoso coseno más i seno de θ? Se anota como cis de θ. Y cuando uno se aprende esa fórmula del cis de θ, ¿qué es lo que no se le olvida? ¿Qué fue lo que me pasó recién? ¿Qué es lo que uno no se le olvida nunca? Poner la letra i delante de la función seno. Porque es coseno más i seno de θ. Bueno, si quieren, es coseno más i seno de θ. Ahora, lo que dice esto es cierto. O sea, una vez que esto lo escribo como coseno más i seno, puedo decir, oye, pero este coseno más i seno era la función exponencial, justamente la exponencial del complejo i θ. Ya puedo escribirlo como e a la i θ. Y puedo además decir algunas cosas extras. Puedo decir que aquí hay dos componentes. Ρ, ¿qué significaba ρ? La distancia del origen al punto Z, así que ese ρ no es otra cosa más que el módulo de Z. Entonces, para todo complejo Z existe un número real ρ, que no es otra cosa más que el módulo de Z, y eso se puede escribir como módulo de Z por cis. Ya lo escribí como cis de θ, o también se puede escribir como módulo de z por e elevado a la i θ, usando la notación exponencial. Ya, pero hay una cosa simpática. Ρ es entonces el módulo de z. El módulo de z. El módulo de z. ¿Y quién es θ? Bueno, θ es el ángulo que forma el vector que va del origen a z con el eje de las x, del eje de la parte real. Ahora, si usted conoce θ y conoce ρ, bueno, está todo muy claro, coseno de θ más i seno de θ. Pero si conoce z, ¿cuánto vale θ?
exponencial de Z. Ah, entonces, no, si conozco, ¿cierto? Si conozco este z, ¿quién es teta? Bueno, aquí por decir lo grafico aquí, ahí está el ángulo teta. Y si el z está por aquí, ¿cuánto vale el ángulo teta? Ese es el ángulo teta. Y si z está por acá, ¿cuál es el ángulo? Alguien puede decir, bueno, muy fácil, ahí lo tengo. Y si z está por ahí, ¿cuál es el ángulo? Lo estoy viendo, lo ven, ¿cierto? Y si z está aquí, ¿cuál es el ángulo? Todo ese. Y si z está ahí, ¿cuál es el ángulo? Ah, ¿se fijan cómo lo fui guiando? O sea, originalmente uno dijo, ese es el ángulo, pero con este recorrido que hice, alguien podría decir, mire, el ángulo es... todo ese. ¿Se podrá escribir ese ángulo como teta en lugar del original? Entonces, visto así, uno se da cuenta que, dado teta, existe un z, pero dado z, existen muchos ángulos tetas que generan al mismo z. De hecho, ¿cómo puedo encontrar todos los ángulos teta que generan al mismo vector z? Agarrando un ángulo y sumándole ¿cuánto? 2pi, 4pi o restándole 2pi, 4pi. Así que en realidad esto de aquí se puede escribir como módulo de z, e elevado a la i veces teta, y a ese teta le pueden sumar 2kpi. 2kpi y se obtiene el mismo complejo z, no el mismo ángulo, porque no es lo mismo 60 grados que 60 grados más 360, o sea, las cosas son distintas. Pero el complejo z que se obtiene usando el ángulo pi tercios o pi tercios más 2pi es el mismo complejo z. Entonces, dicho de otro modo, el ángulo teta no es único. Si a mí me dan el complejo z, no existe un ángulo único. Ya, si quieren unificar el ángulo único, hay una convención. Si uno quiere siempre encontrar el mismo ángulo, hay una convención. Y la convención es que a partir de ahora, todos los ángulos para un complejo dado se van a medir solo entre... Hay que definir un rango de ángulos en el cual vamos a trabajar siempre para que esa cosa sea única. ¿Qué rango se les ocurre poner? Ya. El rango en el cual uno trabaja es menos pi. Entonces, si el ángulo teta, ustedes lo toman en el abierto menos pi, allí han definido un ángulo único. Ese ángulo único, ahora, ¿por qué ese rango? Porque en realidad, miren, piensen en la función teta como función de z. Vayan diciéndome aquí, miren, con esa convención, ¿cuánto vale teta aquí? Aquí está mi z, ¿cuánto vale teta? Aquí está el origen, ¿cuánto vale teta ahí? Bueno, todos lo ven, 0, ¿cierto? 0. ¿Aquí cuánto vale? 0. Voy avanzando, llego hasta pi medios. Después llego aquí hasta pi. Si parto de ese punto z hacia el otro lado, hacia acá llego a menos pi medios y hacia acá llego a menos pi. Pero ¿qué pasa si voy más allá de pi? ¿Qué pasa si voy hacia el otro lado, más allá de menos pi, con esta convención? ¿Qué le pasa a la función teta de z si uno usa esa convención? ¿Qué pasa cuando paso de este puntito de aquí, ese de ahí, al vecino que está allá? La variable z se puede mover en todos los complejos. ¿Qué pasa si muevo la variable z del segundo cuadrante al tercer cuadrante? ¿Qué le pasa al ángulo? Con esa convención, el ángulo así definido tiene una discontinuidad en la parte negativa de los complejos que tienen parte real negativa. Si ustedes hubiesen escogido el ángulo teta, esa era la alternativa, ¿cierto? Decir que variaba entre 0 y 2pi para hacerlo único. Tiene sentido. Pero ¿qué habría pasado con la discontinuidad? ¿Dónde habría estado la discontinuidad en ese caso? Si hubiesen tomado eso, la discontinuidad hubiese estado en esta zona. Bueno, en el origen obviamente no hay ángulo, ya habrían dicho la función teta discontinua ahí, y es continua en esa zona. Ahora, esta zona que está acá son los números reales positivos. Y resulta que muchos cálculos que uno hace funcionan con los números reales positivos. Los reales positivos son admirados. En general, cuando los cálculos salen con reales positivos, uno es feliz, puede hacer muchas cosas con los reales positivos. Con los negativos, siempre se enreda que los signos, que el menos uno, no sé, hay cosas con los negativos que uno prefiere evitar. Entonces, en lugar de tener discontinuidad en la parte de los reales positivos, con esa convención de la izquierda, la discontinuidad queda en los
reales negativos. Entonces, la convención es más bien esa para que la función ángulo sea una función que tiene discontinuidad en los negativos. Y esa función, con esa convención, la función θ de z se llama argumento de z. Argumento de z. Se llama argumento de z cuando el ángulo se escoge entre menos pi y pi. ¿Para qué? Para que la discontinuidad aparezca en el sector de allá. Ahora, hay algunos que no les gusta la discontinuidad. ¿Les gusta la discontinuidad o no? Entonces uno dice, oye, podríamos deliberar a que la función fuese continua incluso en pi. ¿Cómo lo podrían hacer para que fuese continua en pi? Podrían seguir avanzando y decir, más allá de pi, paso a pi más epsilon, pi más 2 epsilon, y sigo avanzando con la variable pi. Pues bien, si usted hace eso, resulta que ahí la función ya no sería única, ¿cierto? O sea, los puntos de allá abajo tendrían ángulos menos pi, y los puntos de acá abajo tendrían ángulos positivos. Y si uno graficase esos ángulos, bien, voy a intentar graficar aquí los ángulos. Aquí tengo la parte, bueno, voy a dibujar hacia allá el eje de las x. Hacia allá el eje de las x, hacia allá el eje de las y. Un gráfico medio raro. ¿Para qué? Para tener la parte negativa visiblemente visible hacia adentro. Ya, entonces los ángulos por allá valen 0. Todos esos números tienen ángulo 0. En la medida que me empiezo a mover hacia acá, los ángulos llegan hasta pi, ahí hasta la altura pi. Y se genera una... ¿Qué figura es esa? Ya, no sé si me quedó muy bien dibujada. ¿Qué figura es esa? Es como la escala de caracol, ¿cierto? O sea, que parte en el piso 0 y voy avanzando, voy girando hasta que cuando di media vuelta, esta media vuelta, subí hasta la altura pi. Estoy graficando aquí θ de z. Cuando giro hacia el otro lado, la escala es negativa, así que doy una vuelta hacia el otro lado. Voy a dejar la vuelta hacia el otro lado, aquí. Voy hacia allá, voy hacia acá, voy hacia acá, después vengo aquí y termino acá abajo. Ya, ahí tengo la otra zona, donde el ángulo varía hasta, desde 0 hasta menos pi. Y esa función claramente es discontinua. ¿Se fijan? Me muevo por la escala. Voy avanzando con z. Va variando el ángulo θ. Y cuando llegue acá arriba, ¿ven la discontinuidad? Pasa violentamente de pi a menos pi. ¿Cómo a uno le gustaría que la discontinuidad desapareciese? ¿Cómo la podrían hacer desaparecer? Decir, cuando estoy en z de esa forma, cuando me voy acercando a pi, lo que podrían hacer es alargar la escala, ¿o no? Seguir con la figura avanzando hacia allá. ¿Cierto? Es decir, el ángulo puede ir más allá de pi, puede llegar a 2pi, y después de hecho puede llegar a 3pi, puede seguir, igual que en trigonometría. Pero la función que así, ¿cuál sería el gráfico? Bueno, eso que estoy dibujando ya no es una función, eso sería una... Si fijan, para el mismo z habrían diferentes ángulos, lo cual todos sabemos que a cualquier ángulo se le puede sumar 2pi y obtengo el mismo z. Pero si grafican esa función continua, que es continua para todo z, esa cosa no es una función, esa cosa es se suele llamar multifunción. Es una multifunción de la cual, para que sea función, hay que restringirla a una zona. Y lo que hemos hecho aquí, la hemos restringido al intervalo menos pi, de tal forma que sea discontinua en los valores negativos. Si uno quiere que no sea continua, podría dibujarla hacia arriba y seguir avanzando. Y de hecho no puede hacer cálculos en esa escala de caracol subiendo al segundo piso, tercer piso, cuarto piso. ¿Se imagina la idea? O sea, si uno mira de arriba, para un z dado existen muchos pisos que tienen imagen. La imagen de cada z es muchos valores. ¿Están haciendo cursos a los cuales hablan de multifunciones o no? ¿Nadie hace un curso que hablen de multifunciones? El año pasado había gente que hacía cursos de multifunciones, donde hablaban de que para cada x existían muchos f de x. En realidad, las multifunciones igual son funciones, pero son funciones de tal forma que la imagen de un z no es un real, sino que la imagen de un z es un conjunto. El conjunto formado por θ más 2 pi. ¿Se fijan? Eso sería una multifunción. Bueno, para evitar esas cosas, uno puede trabajar simplemente con la restricción θ entre menos pi y pi. ¿Les parece? Ya, dicho eso, entonces ahora podemos estudiar la función logaritmo. Ya, la función logaritmo, porque la función logaritmo se parece a esa, pero es un poquitito más complicada. La función logaritmo compleja.
¿Se les ocurre qué significaría logaritmo complejo? ¿Qué es el logaritmo real? La inversa de la exponencial. Entonces aquí lo mismo, la inversa de la exponencial. ¿Cuál será la inversa de la exponencial? Ah, y de hecho, antes de... Esa función, noten que yo la anoté, teta de z igual arc de z. No sé si se dan cuenta que la letra A... eso es muy sutil esto, pero se dan cuenta que, bueno, la rayé con mi dibujo, pero se dan cuenta que la letra A de arc la escribí con mayúscula. Claro, porque muchos autores dicen, cuando yo escribo arc de z con mayúscula, me refiero a la restricción entre menos pi y pi. Y cuando uno escribe la arc con minúscula, esa es la función que da toda la vuelta hacia arriba, la multifunción que tiene infinitos valores para cada valor de z. Entonces, arc con mayúscula es la función y arc con minúscula es la multifunción. Esta aquí es una multifunción. Esta es una multifunción. O algunos también la llaman como función multívoca. Multívoca. Porque, bueno, alguien va a decir, oye, esa no es una función. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Cuál es la definición de función? Para cada x, un único f de x. Eso es, para cada z, un único f de z. Esto no es función. Sí, pero es que el truco es que el único es el conjunto. El conjunto es único. Entonces, es una función a valores en los conjuntos. Pero si uno lo mira como función a valores en los números, no es función, pero tiene una estructura simpática y tiene un gráfico. El gráfico es simpático. Podríamos calcular cuál es la distancia cuando me voy moviendo sobre esa. Lo podrían hacer como superficie en R3 y calcular cosas con superficies. En el control próximo, por ejemplo, el día jueves, podría aparecer esa superficie, decir, calcula el trabajo de una fuerza que se mueve, donde el ángulo θ varía de 0 hasta 8 pi. Uno podría decir, subo hasta 4 pisos. Bueno, uno puede hacer cosas con la multifunción. Si no, se restringe al valor que vive entre menos pi y pi. Ya. Entonces, el logaritmo tiene una idea parecida. Logaritmo complejo. Logaritmo complejo. Entonces, me dan z. Me dan un z número complejo. No sé bien cuál es el dominio, así que no sé dónde voy a poner la letra z. Y la pregunta es encontrar otro complejo. Encontrar w, que lo voy a llamar el logaritmo de z, esa es la idea, tal que tiene que satisfacer ese logaritmo, tal que si yo calculo la exponencial de dicho w, tiene que darme z. O sea, dicho de otro modo, lo que voy a hacer es calcular la inversa de la exponencial. Me dan el valor de la exponencial vale z, y me pregunto a cuánto hay que elevar la exponencial para que me dé z. A ese a cuánto lo tengo que elevar, lo llamo logaritmo de z. ¿Qué les parece? Eso sería la definición de logaritmo de z. Ya, entonces lo que tenemos que hacer ahora es resolver esa ecuación. ¿Cuál es la solución? ¿Cuánto vale w? Resolvamos esa ecuación. Y una vez que hayamos resuelto esa ecuación, a la solución le decimos, ahí tenemos nuestro logaritmo. ¿Cuánto vale ese w? Entonces, obviamente, el w es la incógnita. Y ese w que es incógnita lo voy a escribir como x más y. ¿Donde las incógnitas quiénes son? No lo voy a escribir como x más y, sino va a ser un enredo completo. Lo voy a escribir como es una incógnita y feo, lo voy a escribir como w1 más y veces w2. ¿Qué les parece? Y así sigue siendo la incógnita siempre w. Entonces pregunta, si el w que ando buscando es w1 más w2, bueno, obviamente las preguntas es cuánto vale w1 y cuánto vale w2. Esta ecuación, ¿en qué se transforma? Queda e elevado a w1 veces coseno de w2 más i veces seno de w2. Eso es la exponencial del complejo w. Cuando el w lo escribí como parte real más parte imaginaria. ¿Se acuerdan que la exponencial era la exponencial de la parte real por coseno más por el cis de la parte imaginaria? Y yo quiero que eso sea z. Sea z. Entonces, ¿cómo puedo despejar esa ecuación? Obviamente que lo que conviene ahí decir es que el z hay que escribirlo en notación polar. Entonces uno dice, pero este z lo escribo como módulo de z por coseno más i seno. Coseno de teta más i seno de teta. Dicho de otro modo, aquí tengo la exponencial e elevado a la i teta. Ya, si eso es así, ¿cómo se resuelve esa expresión?
En esta expresión compleja, ¿cuánto vale el módulo? En el e elevado a la W1 coseno de W2 más I0 de W2, ¿cuánto vale el módulo? Ese es su número real. El módulo es el real. Y es positivo. Y este de acá es un complejo que tiene... ¿Qué módulo tiene un complejo coseno más I seno siempre? 1. Así que el módulo de todo esto de aquí es e elevado a la W1. ¿Cuál es el módulo del lado derecho? Módulo de z. Y si yo quiero que esos dos complejos sean iguales, puedo decir lo que tiene que ser igual es el mismo módulo y tienen que ser igual el mismo ángulo. Entonces, conclusión, ¿cuánto vale e elevado a la W1? E elevado a la W1 tiene que ser, identificando términos, módulo de aquí, E elevado a la W1. Módulo de allá es módulo de Z. ¿Cuánto vale W1 entonces? Al tiro, ¿cuánto vale W1? Es un número real. Porque recuerden que aquí cuando escribí esto, el W1 y el W2 eran reales, que representan al complejo W. Entonces, esta ecuación es en R. E elevado al real W1 igual módulo de Z. ¿Cuánto vale W1? Ah, primera cosa, ¿tiene solución? Sí, tiene solución siempre y cuando el lado derecho no sea 0. Porque la exponencial nunca vale 0. Significa que el logaritmo no está definido en el origen. ¿Cierto? Y resulta que, bueno, entonces tengo que aquí poner z distinto de 0. Z distinto de 0. Ya, y si z distinto de 0, ¿cuánto vale W1? Es la vieja función ln del módulo de z. Listo. Está lista la parte real del logaritmo. ¿Cuánto vale la parte real del logaritmo? Logaritmo natural del módulo del complejo z. ¿Qué falta? La parte imaginaria. ¿Y cómo es el W2? Entonces interpretan aquí el W2. ¿Qué es el W2? Aquí pueden decir E elevado a la I W2. ¿Y qué es lo que tiene que ocurrir? Si ese módulo es igual a ese módulo, significa que E elevado a la I W2 tiene que ser E elevado a la I teta. ¿Cuánto vale W2? ¿Cuánto vale W2? Ah, ojo con eso, cuidado. El ángulo no es único. ¿Se acuerdan que cuando tengo un complejo el ángulo no es único? Entonces al lado derecho tengo coseno de epitercios. Coseno más I seno de epitercios, ángulo epitercios. Y al lado derecho tengo E elevado a la I W2. ¿Cuánto vale W2 para que esa exponencial sea lo mismo que coseno más I seno de epitercios? El W2 puede ser igual a pitercios o a pitercios más 2pi más 2kpi. Así que la solución no es única. W es teta más 2kpi. Dicho de otro modo, W, o sea, ¿y qué es lo que era teta? ¿Qué es lo que era teta? El argumento del z que me estaban dando, en que el cual podría estar entre 0 y pi, o se le puede sumar 2kpi. O sea, el W2 es el arg de z más 2kpi, con k en z. Ya, entonces está el mismo fenómeno. La función logaritma no es única. El despeje de esa ecuación no es única. El despeje de esa ecuación sería único si es que yo tomase W2 igual a... ¿Qué hay que hacer para que eso sea único? Tomar k igual 0. Bueno, o k igual 1. Hay que elegir un valor de k. Obviamente uno elige k igual 0. Y en ese caso se obtiene la función logaritmo. Entonces, bueno, lo que ocurre en realidad es que no hay una función logaritmo. Hay dos funciones logaritmo. La función logaritmo unívoca y la función logaritmo multívoca. La función que tiene valor único, que es en verdad una función, y la otra que, si el ejercicio lo amerita, si la aplicación es importante, ustedes le pueden dar vueltas a ese logaritmo y decir que trabajan con la versión multívoca, donde al ángulo le pueden sumar más y más para que el resultado sea continuo. Ya, entonces, ¿cuál es la función logaritmo? Entonces, voy a poner aquí definición. La función logaritmo logaritmo complejo es la función que se llama log de z. Ojo, no se llama ln, se llama log como logaritmo. Y noten la sutileza. La letra L. Ojo que a veces uno no hace atención a esas cosas porque uno escribe con mayúsculas, minúsculas según el día. Pero aquí noten la sutileza que trata de ser lo más consecuente posible. La función logaritmo obtiene una L
mayúscula, porque la función L mayúscula está definida, logaritmo, está definido como la parte real. ¿Cuánto vale la parte real? Logaritmo natural del módulo de z. Esa cuestión la conocemos de siempre. Más, ¿cuánto valía la parte imaginaria? I veces W2. Y de W2, ¿de cuál todas las posibilidades que existen? ¿Cuál uno toma? La que es exactamente arc de z, que es el ángulo que vive entre menos pi y pi. O sea, esa es la elección del argumento de z, y así la función logaritmo queda bien definida como las funciones que conocemos de siempre. Pero tiene una gran deficiencia. ¿Cuál es su deficiencia? Que es continua o no continua. La parte real es totalmente continua, ¿cierto? Porque el módulo de z raíz de x cuadrado más y cuadrado, el logaritmo es continuo. Hay que pensar en que z es distinto de 0, ¿cierto? Esto de aquí para todo z es distinto de 0. Z distinto de 0. El logaritmo complejo no está definido en el origen, porque el ln no está definido en el origen. ¿Qué pasa si el z es puro real? ¿Qué pasa si el z es puro real? Si el z igual a x. ¿Cuánto vale el módulo? Ah, si es puro real, aquí y x positivo. ¿Cuánto vale el módulo? X, así que aquí quedaría simplemente logaritmo natural de x. El arc de z, ¿cuánto vale si es puro real? 0, así que queda que la nueva función logaritmo es igual a la vieja función logaritmo cuando es puro real. ¿Qué pasa si z de la forma x más 0 por i, pero con x negativo? ¿Se puede calcular logaritmo de números negativos? Cuando están en un módulo. ¿Cierto? Entonces, fíjate, pongamos aquí algunas observaciones. Observaciones importantes. Si z es x más 0i con x positivo, entonces el log de z es el ln de z. El ln de x, ¿cierto? El log de x, z igual a x. Si z igual x más 0i, pero x negativo, significa que estamos en esta otra zona. Entonces hay dos componentes. Primero, la parte real es logaritmo natural del módulo. Log de z es logaritmo natural del módulo. ¿Y cuánto vale el módulo del z si el x es negativo? Vale menos x, ln de menos x. Ojo con eso. Ya, así que miren lo que estamos haciendo, calculando el logaritmo de menos 1. ¿Cuánto vale el logaritmo complejo de menos 1? El ln de 1, pero más i pi. ¿Por qué i pi? Porque cuando están en ese lado, el ángulo arc z vale exactamente pi. O sea, el logaritmo de menos 1 existe, pero es un número complejo. ¿Ya? Los logaritmos existen para todo complejo, salvo para el origen. Ya. Bueno, obviamente, si están acá arriba, el logaritmo es más i pi medios, aquí es más i menos i pi medios, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, también pueden, observación, existe una función logaritmo. Primero, continuidad. ¿Es continua o no continua? En eso estábamos. Esta componente es continua. La segunda, ¿es continua? Tiene una discontinuidad. ¿Cuál es la discontinuidad? Donde el arc z pasa de pi a menos pi en forma violenta. Cuando pasan por los lados los negativos. Es discontinua en esa zona. Entonces es continua en todos los complejos, salvo en la parte real negativa. Así que en ahí le voy a hacer un hoyito para que se vea. Observación, logaritmo es continua en todos los complejos, salvo el conjunto formado por los x más 0 y con x menor o igual que 0. Ahí saqué el origen, ¿se fijan? Es continua. Y la gran pregunta, entonces, tarea. ¿Cuál va a ser la tarea? Es continua, pero más que continua. Me interesa más que la continuidad. ¿Será derivable? Complejamente derivable. Entonces, respuesta, la función logaritmo es derivable en ese mismo conjunto. Y la derivada, logaritmo de z'. ¿Y cómo se verifica que es derivable? Ahí está la definición del logaritmo. ¿Cómo se verifica que es derivable?
con la condición de Cauchy-Riemann. Entonces aquí tienen que decir, oye, tengo la función ln de raíz de x cuadrado más y cuadrado. De hecho, para derivar conviene poner un medio de fuera. ¿Cierto? Ahí está la función u. Y la función arcz. ¿Cuánto vale arcz? Ya, depende del cuadrante. Ahí hay que tener cuidado con los cuadrantes. Pero si estuvieran en el primer cuadrante, este arcz sería algo así como el arco tangente de y partido por x. ¿Cierto? La tangente de θ es y partido por x, el arco tangente de y partido por x. Entonces tienen que demostrar que la derivada de eso con respecto a x es igual a la derivada de esto de acá con respecto a y. ¿Será posible eso? Dígame solamente el primer término de la derivada aquí cuando... esta me la pueden decir entera. La derivada de eso con respecto a x es 1 partido por x cuadrado más y cuadrado por 2x. Con ese 2 se va al 2 y en realidad queda x partido por x cuadrado más y cuadrado. ¿Será la derivada del arco tangente parecida a esa? Sí, porque la derivada del arco tangente es 1 partido por 1 más argumento al cuadrado. Entonces por ahí hay que arreglar los términos para que se... es trabajo que pueden hacer. Por eso es que es una tarea. Pueden derivar eso con respecto a x, pueden derivar eso con respecto a y, pueden derivar este con respecto a x, con respecto a y, verificar que se cumple Cauchy-Riemann. Y una vez que se cumple Cauchy-Riemann, calcular la derivada. ¿Y qué creen que les va a dar? Que la derivada del logaritmo de z complejo es 1 partido por z. Ahora, curiosamente, la fórmula en ninguna parte hace aparecer a los reales negativos. ¿Se fijan? En todas partes es derivable. La derivada es 1 partido por z, 1 partido por z, 1 partido por z, 1 partido por z. Cuando llego ahí, ¿cuánto vale la derivada? En estricto rigor no se puede calcular porque hay que calcularla en el interior del dominio. Pero uno puede decir, oye, pero la función 1 partido por z, ¿cuánto vale en esa parte? 1 partido por z. ¿Y si sigo avanzando? 1 partido por z. ¿Y si integro la función logaritmo? Bueno, ahí tenemos que ver integración. Pero uno se da cuenta como que puede seguir avanzando y seguir avanzando. Bueno, si sigue avanzando y sigo avanzando y no me doy cuenta que la función logaritmo es discontinua, ¿qué estará pasando? Si llego hasta pi y sin tener cuidado, sigo avanzando y sigo viendo que la derivada y sigo calculando integrales, por ejemplo. ¿Qué estará ocurriendo? ¿Por qué la función es tan derivable y tan suave y puedo seguir derivando incluso cuando me salgo del dominio? Porque vuelve al mismo punto. No vuelve al mismo punto porque salta de pi a menos pi. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo en ese caso sin que me dé cuenta? Es que estoy avanzando por la rama del logaritmo donde el argumento sigue avanzando y no se detiene en pi, sino que sigue avanzando hasta 2pi, hasta 3pi. Y en realidad cuando uno hace ese cálculo sin darse cuenta, pasa de la función que es esta de aquí, la función logaritmo complejo que está definida en forma única, a la otra función logaritmo complejo que está definida en forma multívoca. Entonces, por eso es que conviene tener bajo la manga el hecho de que la función logaritmo no es una función como las otras. La función logaritmo tiene su cosita rara, es derivable, puedo llegar con su derivada hasta el borde, puedo seguir derivando. Cuando veamos integración, vamos a calcular la integral y vamos a darnos cuenta que a pesar de dar una vuelta, la integral no nos va a dar 0. Porque vamos a estar recorriendo esta escala de caracol donde vamos a subir de piso. Va a parecer que estamos en la misma zona porque estamos mirando desde arriba, pero en realidad estamos avanzando en el sentido vertical, moviéndonos por esta rama multívoca de la función logaritmo. La función logaritmo es un poquito más complicada de lo que uno pensaría. Ya, suficiente, con eso creo que podemos terminar, se nos terminó la hora. Ahora, graficar la función logaritmo es imposible, porque el logaritmo de un complejo es un complejo. Pero el gráfico de allá lo van a ver, si buscan en internet van a ver ese gráfico, esa escala de caracol, les van a decir en todas partes que es la función logaritmo multívoca, pero en realidad lo que están graficando ahí no es el logaritmo, están graficando solamente el argumento de z, permitiendo que ese argumento pase más allá de pi, siga avanzando y siga creciendo. O sea, no solo se mueve entre el primer y el segundo piso, sino que da vueltas y vueltas como caracol. Sería todo, nos vemos el día jueves. Bueno, y después el lunes siguiente vemos integración.